52 mensajes para creyentes nuevos. $52 mensajes para creyentes nuevos. Mensaje 1. El misterio de la vida humana. Lectura bíblica. Romanos, capítulo 9, verso 23. Para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Romanos, capítulo 10, verso 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios tiene un plan para el hombre. Dios tiene un plan y este plan está totalmente relacionado con el hombre. En la Biblia, este plan es llamado la economía de Dios. Efesios capítulo 3, versos del 9 al 11. La economía de Dios es simplemente todo el plan que Dios tiene para con el hombre. Explica el origen y el destino del hombre así como el significado de la existencia humana. El hombre fue creado como un vaso para contener a Dios. Usted no fue creado solamente para contener comida en su estómago o para contener conocimiento en su mente, sino que fue creado para contener a Dios en su espíritu humano. El pecado entró en el hombre, haciendo que éste caiga. El pecado hizo que el espíritu del hombre quedara amortecido, que su mente se rebele y que su cuerpo pecara. A lo largo de la historia ha intentado escapar del pecado por todos los medios, pero el hombre no puede salvarse a sí mismo. Cristo fue clavado en la cruz para cumplir la obra de redención. Él murió como el Cordero de Dios a fin de quitar el pecado del hombre. Juan capítulo 1, verso 29. Como la serpiente de bronce a fin de aplastar a la serpiente antigua, Satanás. Juan capítulo 3, verso 4. Y como el grano de trigo, a fin de liberar la vida divina. Juan capítulo 12, verso 24. La impartición de Dios regenera al hombre. Dios se encarnó y nació como un pequeño hombre llamado Jesús. Y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. El Señor llegó a ser el Espíritu, el cual, mediante su resurrección de los muertos es llamado el Espíritu vivificante. Fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante, puesto que este espíritu es el espíritu vivificante, imparte a Dios con su vida en los creyentes. ¿Qué es lo que debe hacer ahora? Primero, vuelva su corazón a Dios y arrepiéntase. Arrepentirse significa tener un cambio de mente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Segundo, creer es recibir. Creer es simplemente recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tercero, debe confesar e invocar, que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 verso 9. Cuarto, ser bautizados es testificar. El bautismo es un testimonio delante de los hombres. Todos los creyentes deben ser bautizados a fin de ser salvos delante de Dios, pero también delante de los hombres. Por medio del bautismo, Dios nos transfiere del reino de Satanás al reino de Dios. Jesús dijo, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 5. Ahora, por favor, ore. Señor Jesús, soy un pecador. Te necesito. Entra en mi espíritu. Quita mi pecado. Lléname para tener la vida de Dios. Te recibo ahora mismo como mi Salvador y mi vida. Me entrego a ti. Te pido esto en tu nombre. Amén. Mensaje 2. Dios existe. Lectura bíblica. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia es un libro único en todo el mundo. El primer tema allí abarcado es Dios. El tema principal de la Biblia es Dios. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los científicos han explorado nuestro universo físico por mucho tiempo. Por medio de sus estudios han descubierto que nuestro universo es un sistema que está en buen orden, y que refleja un gran plan. Antes de considerar lo que dice la Biblia acerca de Dios, primero consideraremos lo que dice el universo en cuanto a Dios. Dios es pregonado por medio del universo. Mire en la noche, el cielo arriba, los astrónomos calculan que hay más de 100 billones de estrellas en nuestra galaxia, y que puede haber billones de galaxias en el universo. Cada estrella que vemos representa un sistema solar en el universo.
Nuestro sistema solar tiene como centro el Sol, alrededor del cual giran 9 planetas con perfecta sincronización. La Tierra, como uno de los planetas, atraviesa el espacio a una velocidad de unos 108.000 km por hora, y dura 365 días en girar alrededor del Sol. Este hecho es asombroso, cuando uno observa que un tren que viaja a una milésima de esta velocidad, muchas veces no llega a las estaciones a la debida hora. Consideraremos lo que el universo nos dice acerca de Dios. La Biblia nos dice que su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación. Romanos capítulo 1, verso 20. Como una pintura exhibe las características del pintor, así también los atributos del Creador se manifiestan a través del universo que Él creó. Por toda la historia algunas personas se han opuesto a la idea de la existencia de Dios. El mismo hecho de que se han opuesto significa que Dios existe. El hecho de que algunos hijos rebeldes nieguen a sus padres significa que ellos tienen padres. El hecho de que algunas personas traten de acabar con la familia significa que la familia es una realidad. La ley de la inferencia nos dice que la oposición presupone la existencia de lo que se opone. Se ha comprobado por la historia que es inútil oponerse a la idea de la existencia de Dios, porque por muchos cambios que haya en las culturas y en los gobiernos humanos, la creencia en Dios siempre prevalece al final. Dios es expresado por medio de la humanidad. La misma existencia de la humanidad habla de la existencia de Dios. El cuerpo humano es una verdadera maravilla. Aunque la medicina moderna ha inventado muchas máquinas tratando de imitar y reemplazar los órganos y los miembros del hombre, no existe una máquina que pueda acercarse a la versatilidad y la eficacia de los órganos humanos. El corazón humano impulsa la sangre 72 veces por minuto, o sea 40 millones de veces al año. Sea que uno esté despierto o dormido, cada día el corazón de un adulto impulsa la sangre por 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos, suficiente distancia para darle 4 vueltas a la Tierra. Impulsa suficiente sangre como para llenar el tanque de un automóvil de 7.500 litros cada día. ¿Quién podría haber diseñado un órgano tan maravilloso dentro del hombre? Si uno amontonara los glóbulos rojos de su cuerpo, uno por uno, la altura ascendería a la del monte Everest 5.000 veces. La nariz inhala el aire 17 veces por minuto. Cada día tiene que procesar alrededor de 14.000 litros de aire. Además de ajustar la temperatura del aire, también tiene que regular la humedad y filtrar el polvo. Una máquina hecha por el hombre que podría hacer estas 3 funciones tal vez pesaría 50 kilos. ¿Puede imaginarse si se implantara en la cara una de estas máquinas hechas por el hombre? Estos son nada más que algunos ejemplos de las maravillas del cuerpo humano. Si nos detenemos frente a un espejo, no podemos hacer otra cosa que concordar con lo que dijo el salmista en la Biblia. Asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Salmos capítulo 139, verso 14. Dios es revelado en las Escrituras. La Biblia nos revela los títulos de Dios. Entre los muchos títulos de Dios que hay en el Antiguo Testamento, principalmente se usan solo 3, Elohim, Jehová y Adonai. Elohim es un sustantivo plural en el hebreo. Implica la noción de aquel que es fiel y fuerte. Dios es fuerte y fiel. Él es fuerte en poder y fiel en palabra. Jehová significa yo soy el que soy, lo cual revela que Dios es aquel que existe en sí mismo y para siempre. Él es aquel que era en el pasado y que es en el presente y que ha de ser en el futuro. Adonai significa amo y marido. Por una parte, Dios es el amo del hombre, por otra, es el marido del hombre. En el Nuevo Testamento hay muchos otros títulos, tales como Padre, Señor, Jesucristo y Espíritu Santo. Todos estos nos revelan lo que Dios es. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron por inspiración de Dios. Fue Dios quien puso las palabras de profecía en sus bocas. La frase que así ha dicho Jehová se repite con frecuencia en el Antiguo Testamento. La sabiduría de las palabras de los profetas y el cumplimiento de sus profecías han comprobado que sus palabras son en verdad divinamente inspiradas. Una de las más grandes profecías tiene que ver con el destino de la nación de Israel. La Biblia profetizó que los judíos serían esparcidos por todo el mundo, pero que en el tiempo señalado la nación de Israel sería restaurada y la ciudad de Jerusalén sería devuelta a los judíos. Esto lo podemos ver en nuestros tiempos con la restauración de la nación de Israel en 1948 y con la devolución de Jerusalén a los judíos en 1967. El establecimiento de esa pequeñita nación en el Medio Oriente es una prueba viva de la obra de Dios en la historia, el plan de Dios para el hombre. Su intención es que nosotros le conozcamos.
Dios no tiene intención alguna de esconderse. Él quiere que el hombre llegue a conocerle primero como Creador y luego como Dios y Padre. Dios quiere que el hombre le adore. Juan capítulo 4, verso 23 nos dice que Dios busca adoradores verdaderos, los que le adoren en espíritu y con veracidad. No tiene intención alguna de que el hombre adore las cosas que Él creó. La verdadera adoración a Dios consiste en adorarle con nuestro espíritu. Anteriormente el hombre erigió muchos ídolos y los adoró en vez de adorar a Dios. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios prohibió toda forma de adoración idólatra, pues Él es el Dios único. Ningún objeto es digno de adoración. Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu. Si una persona quiere recibir las ondas radiales, tiene que usar un receptor de radio. Si un hombre desea recibir llamadas telefónicas, tiene que usar teléfono. Del mismo modo, si un hombre quiere adorar a Dios y tener contacto con Él, tiene que usar su espíritu. Uno no puede oír colores con los oídos, ni puede ver la música con los ojos. Es menester que usemos los órganos apropiados para poder percibir cada sustancia. Dios es espíritu y no tiene nada material. Esta es la razón por la cual no debemos adorarle usando lo material, sino que debemos adorarle usando nuestro espíritu. La manera de usar nuestro espíritu es orar invocando el nombre del Señor Jesús. Si abrimos nuestra boca y nuestro corazón y oramos a Dios, nuestro espíritu le tocará, y Dios será real para nosotros. El plan final que Dios tiene para el hombre es que éste le exprese. La manera de expresar a Dios es ser lleno de Dios. Si oramos a Dios y le recibimos, Él entrará en nosotros y nos llenará. Ya no será un Dios objetivo que está fuera de nosotros, sino que será un Dios subjetivo dentro de nosotros. Él nos llenará consigo mismo y cambiará todo nuestro vivir. Ser cristiano no es meramente aceptar algún credo o aprender algunas enseñanzas. Ser cristiano es conocer a Dios, adorarle y expresarle al ser llenos de Él. Mensaje 3. La Biblia. Lectura bíblica. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia está por encima de todos los libros del mundo. Es única en su género. El 16º presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, dijo una vez que la Biblia es el mayor don que Dios jamás haya dado al hombre. Todo lo bueno que proviene del Salvador del mundo se nos transmite en este libro. Es el libro más leído en todo el mundo y ha sido traducido a más de 1000 idiomas, más que cualquier otro libro en el mundo. Una cantidad innumerable de personas han acudido a la Biblia para hallar allí consuelo, esperanza y dirección durante tiempos de aflicción e inseguridad. La palabra Biblia viene de la palabra biblos, que significa el libro. Esto quiere decir que la Biblia figura como el libro de libros entre todos los que existen en el mundo. La Biblia ocupa la más alta posición entre todos los escritos clásicos. La Biblia ocupa la más alta posición en cuanto a su autenticidad. El primer hecho es que la Biblia, en cuanto a su autenticidad, es sin par entre todos los libros que existen. Muchos cánones de otras religiones están llenos de mitos y leyendas, pero en las páginas de la Biblia encontramos referencias innumerables a eventos, personas y lugares verdaderos. La arqueología, junto con los archivos históricos seculares, confirma la exactitud de las referencias en los varios libros bíblicos. La Biblia habla de un creador todopoderoso y eterno que creó de la nada el universo, incluyendo los cielos, la tierra y todo ser viviente. El relato de la creación en Génesis, aunque no es una narración científica en sí, concuerda completamente con la evidencia científica. La Biblia ocupa la más alta posición en cuanto a su sabiduría y profundidad. En segundo lugar, la Biblia conlleva la supersabiduría acerca de la relación que el hombre tiene con Dios y con su prójimo. Acerca de los pensamientos del hombre, su intención, su comportamiento y su diario vivir. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, la mayoría de las culturas existentes creían en el politeísmo, la creencia en más de un dios. Los llamados dioses, en su mayoría, eran considerados crueles, feroces y hasta a veces licenciosos. Pero la Biblia revela a un solo Dios, quien es infinito y personal, quien ama a los seres humanos como un padre y esposo, y quien personifica el amor, el respeto, la justicia y la misericordia. La Biblia también trata de todo tipo de conocimiento, como por ejemplo teología, letras, astronomía, geología, ciencia, filosofía, sociología, gobierno, educación, cultura y escatología. La Biblia ocupa la más alta posición en cuanto a su ética y la moralidad. Ningún otro libro contiene una norma de ética y moralidad tan elevada como la de la Biblia. Describe el amor recto como una virtud humana, la cual es longánime, bondadosa, no celosa, no jactanciosa, y no hinchada de orgullo. Primera carta a los Corintios capítulo 13 verso 4. Define el amor en la extensión de perdonar a los enemigos. Mateo capítulo 5,
verso 44, da ejemplo del amor en el propio acto de Dios de entregar a su Hijo unigénito por el hombre. Juan, capítulo 3, verso 16. Los cristianos andan en amor, Efesios capítulo 5, verso 2, y la Iglesia en una comunidad edificada en amor, Efesios capítulo 4, verso 16. La Biblia ocupa la más alta posición en cuanto a su influencia. Por toda la historia muchas personas famosas han sido motivadas a creer en Cristo al leer la Biblia. El emperador francés Napoleón, después de haber sido derrotado y exiliado a la isla de Santa Elena, confesó que aunque él y otros líderes fundaron sus imperios por la fuerza, Jesucristo edificó su reino con amor. También confesó que aunque él podía reunir a los hombres en torno a sí mismo por su causa, tenía que hacerlo hablándoles cara a cara. Mientras que por 18 siglos innumerables hombres y mujeres habían estado dispuestos a sacrificar con gozo sus propias vidas por amor de Jesucristo, sin verlo ni siquiera una vez. La razón por la cual muchos han estado dispuestos a dejar todo para seguir a Cristo y ser mártires por él, es que han visto a Cristo revelado en la Biblia. La Biblia es la santa palabra de Dios. La razón por la cual la Biblia es diferente a todos los otros libros es que su naturaleza es divina. La Escritura es dada por aliento de Dios. Esto nos dice que la Escritura no procedió del pensamiento del hombre ni de su mente, sino que fue el mismo aliento de Dios, su pensamiento y su palabra exhalada mediante su Espíritu, en los escritores y a través de ellos. Así que, la Biblia contiene el elemento de Dios y conlleva su sabor. El gozo más grande del cristiano y su verdadera bendición es que puede tocar a Dios y disfrutar su rico sabor, diariamente por medio de la palabra de su aliento. Ya que la Escritura de Dios es la palabra de Dios exhalada mediante su Espíritu en los hombres y a través de ellos, es imposible que una palabra de la Escritura provenga de la voluntad del hombre. Más bien, los hombres fueron movidos por el Espíritu y hablaron de parte de Dios. La frase «los hombres hablaron de parte de Dios siendo movidos por el Espíritu Santo», segunda carta de Pedro capítulo 1, verso 21, tiene un significado doble. Primero, los hombres fueron movidos por el Espíritu. Segundo, los hombres hablaron de parte de Dios. En griego, el idioma original en que se escribió la Biblia, ser movido por el Espíritu Santo es semejante a ser llevado como es llevada una nave por el viento. Los escritores de la Biblia recibieron la inspiración de parte de Dios, y estaban bajo el poder de Espíritu Santo, siendo movidos y llevados por él a proclamar la palabra de Dios. Además, cuando hablan desde el interior de Dios, el Espíritu de Dios movía a los hombres a que hablaran. Y también los hombres hablaban desde el interior de Dios. En otras palabras, era Dios quien profería su propia palabra desde el interior de los hombres y por sus bocas. Los temas principales de la Biblia. La Biblia es Dios y su plan. El Dios revelado en la Biblia es un Dios de sabiduría y propósito. Así como cualquier persona que tenga inteligencia y propósito siempre está ocupado con sus muchos planes, así también nuestro Dios, quien es el más sabio, tiene un plan eterno, y este tiene que ver con el hombre y el mundo. El hombre y su destino. La Biblia nos dice de dónde vino el hombre, cómo fue creado, y a dónde va. También nos habla del plan que Dios tiene para el hombre. Es Cristo. Cristo es la figura central de la Biblia. El Antiguo Testamento es una profecía acerca de él, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esta profecía. La Biblia nos dice cómo Cristo efectuó la redención y la salvación para el hombre. El Espíritu Santo, quien es la tercera persona de Dios, él es mencionado mucho en relación con las experiencias que el hombre tiene de Dios. La vida divina, es decir, la vida de Dios, la cual una persona recibe al creer en Cristo. Esta vida mora en aquellos que creen en Cristo y los dirige y transforma el vivir de ellos. Los creyentes, quienes están en Cristo. El Nuevo Testamento nos dice el significado de ser un creyente en Cristo y la manera de vivir una vida cristiana adecuada. La Iglesia, que es la comunidad de Dios que consta de los creyentes aquí en la tierra. La Biblia explica lo que es la Iglesia y la manera en que los creyentes deben reunirse como Iglesia. El reino de Dios, que es la esfera donde Dios ejerce su reinado y su autoridad en esta era y en las eras venideras. El cielo nuevo y la tierra nueva, lo cual habla de las cosas que han de ocurrir en la eternidad futura. Si usted es de los que busca la verdad y quiere saber cuál es el significado de su vida, necesita leer la Biblia y debe invocar al Cristo presentado en la Biblia. Dios ha dado un espíritu a cada persona, Job 32:8, para que pueda entender y recibir las cosas de Dios. Esperamos que usted comience a leer este libro maravilloso, la Biblia, empezando en el Nuevo Testamento. También esperamos que hoy usted comience una vida fructífera y abundante al conocer a Jesucristo en este libro. Mensaje 4. Jesús es el amigo de los pecadores. Lectura bíblica, Mateo 11:11, verso 19.
vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus obras. En los Evangelios, el Señor es presentado como el amigo de los pecadores, debido a que, históricamente y al inicio, Él fue hallado andando entre los hombres como su amigo antes de llegar a ser su Salvador. Pero, ¿se dan cuenta de que hoy día sigue siendo, en principio, nuestro amigo, a fin de poder ser nuestro Salvador? Antes de que lleguemos al punto en el que deseemos o seamos capaces de recibirle como Salvador, Él se acerca a nosotros como nuestro amigo, lo hace de manera tal que no haya estorbo para un encuentro personal con Él, manteniendo una puerta abierta para que le recibamos como Salvador. Este es un descubrimiento precioso. Desde que vi que al Salvador como amigo de los pecadores, he podido notar que muchas personas inusuales y difíciles fueron llevadas al Señor. Puedo recordar cómo en cierto lugar, una mujer joven me atacó diciendo que no quería ser salva, dijo que era joven y que todavía quería pasarla bien, y que no quería dejar ese camino que la calmaría y la haría sobria, porque si así lo hacía, no estaría gozando de la vida. Dijo que no tenía intención de dejar sus pecados ni el menor deseo de ser salva. Resultó que ella sabía mucho acerca del Evangelio, pues había sido educada en una escuela misionera. Y esta era su reacción en contra de ello. Después de haberme interpelado más o menos durante algún tiempo, le dije, «Oramos». «¿Que podemos orar?», replicó agresivamente. Le dije, «No me hago responsable por tu oración. Pero yo oraré primero y luego le dices al Señor todo lo que me has dicho a mí». Ella dijo, «No podría hacer eso», retrayéndose un poco. «Sí, puedes», le respondí. «¿Acaso no sabes que Él es amigo de los pecadores?». Esto la tocó. En efecto, ella oró, y oró una oración muy poco ortodoxa, pero luego de 2 días del momento en que el Señor trabajó en su corazón, ella fue salva. Llevar a la gente a tener un encuentro con Él. Con mucha frecuencia, los que fueron salvos solo mediante el conocimiento, llegaron a ser cabezones. Hicieron progreso aparentemente sin sentir mucha necesidad de Dios. Saben todo y se creen capaces de criticar la manera en que el predicador presenta los hechos. Pero cuando se presenta una crisis en la cual pierden lo que tienen y tienen que poner su confianza en el Señor, en algún asunto, no pueden hacerlo. No se hallan en un contacto viviente con Él. Sin embargo, puede que haya otras personas que saben muy poco pero que han salido de sí mismas y han tocado al Dios viviente y permiten que su fe crezca en ellas incluso a pesar de la prueba más fuerte. Es por esta razón que nuestro primer objetivo es llevar a la gente a tener un encuentro con Él. Es el Señor viviente quien llega a ser nuestro Salvador. Jesús ya no es el que fue crucificado sino aquel que reina, y cuando hoy en día vamos a la salvación, no vamos al pie de la cruz sino al trono, para creer en Él como Señor. Tal vez debamos ver más claramente la diferencia que existe entre la redención y la salvación. La redención fue llevada a cabo por el Señor en la cruz hace 2000 años. Nuestra salvación se basa hoy sobre aquella redención, la cual se llevó a cabo de una vez y para siempre. La salvación es una experiencia personal y subjetiva. Puede decirse que la salvación, que es una experiencia personal y subjetiva, se basa más bien en la resurrección del Señor que en su muerte. La muerte de Cristo fue necesaria para efectuar redención objetivamente ante Dios, pero para la salvación, el Nuevo Testamento puso énfasis respecto a la fe en su resurrección. Porque la resurrección es la prueba de que su muerte fue aceptada. Creemos en el Señor Jesucristo levantado y ascendido en persona a la gloria. Y ahora procuramos llevar a los pecadores a tener un contacto inmediato con Él. Un corazón honesto para con Dios. La salvación no es ni siquiera un asunto de entender o de querer. Es, como hemos visto, un asunto de tener un encuentro con Dios, de que los hombres lleguen a tener un contacto de primera mano con Cristo el Salvador. Entonces, usted me preguntará, ¿cuál es el requisito mínimo para que ese contacto con Dios sea posible? Para poder responderle, debo ir a la parábola del sembrador. Me parece que aquí, se nos dice simplemente que hay una sola cosa que Dios demanda. Mas la que está en la buena tierra, estos son los que con corazón noble y bueno retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Lucas 8, verso 15. Lo que Dios demanda al hombre es un corazón noble y bueno. Una vez que el hombre esté preparado para ser honesto con Dios al respecto, no importa que quiera o no quiera ser salvo, no importa si lo entiende o no, Dios está listo para encontrarse con él. La condición básica para que un pecador sea salvo no es que crea ni que se arrepienta, sino que simplemente sea honesto de corazón respecto a Dios. Dios no requiere ninguna otra cosa sino que se le acerque con tal actitud. Es en aquel punto de determinación
que yace en medio de tanto engaño, que la buena semilla cae y lleva fruto. De los 2 ladrones deshonestos que fueron crucificados con el Señor, había en uno de ellos un pequeño deseo honesto. El publicano que oró en el templo era un hombre perverso, pero en él también había el elemento de honestidad que le hacía reconocer su pecaminosidad y clamar al Señor por misericordia. Tal como varios de los incidentes arriba mencionados, debemos animar a todo pecador a ponerse de rodillas con un corazón honesto y a orar, diciéndole al Señor francamente en qué situación se encuentra. Se nos dice que como cristianos, debemos orar en el nombre del Señor, Juan 14, verso 14, Juan 15, verso 16, versos 23 y 24, por lo cual, por supuesto, entendemos que no se trata de una mera fórmula de palabras sino de un acto de fe en Él. Pero el caso de los pecadores es diferente, puesto que hay oraciones que no son hechas en el nombre de Jesús y que Dios las escuchará. En Hechos 10, verso 4 el ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Si lo que hay es un sincero clamor del corazón, Dios escucha. El corazón de un pecador puede tocar a Dios. El que ayuda está a la mano. Hemos dicho que un clamor de corazón a Dios es suficiente. En palabras de Joel, referidas por Pedro, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque Dios ha cumplido la otra promesa, la que fue referida por Pedro respecto a la misma profecía, que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Hechos capítulo 2, versos 17 y 21. Debido a que el espíritu ha sido derramado sobre toda la humanidad, tan solo basta un clamor. Cada vez que le predico a alguien, siempre creo que el Espíritu Santo está sobre él. No me refiero a que el Espíritu está en el interior de los creyentes, sino que está por fuera. ¿Qué es lo que hace? Él está esperando poder introducir a Cristo en sus corazones. El Espíritu Santo está esperando entrar en el corazón de aquel que escucha el Evangelio. Es como la luz. Abra un poquito las cortinas que cubren la ventana y la luz inundará e iluminará el interior. Que tan solo haya un clamor de corazón al Señor, y en ese instante, el Espíritu entrará y empezará su obra transformadora de convicción, arrepentimiento y fe, el milagro del nuevo nacimiento. Oh, es maravilloso lo que nuestro Dios puede hacer. Él es un Dios viviente, listo para entrar en acción en misericordia. Inclusive si el hombre pudiese ser un poquito mejor de lo que es, esto no ayudaría en nada, y si fuese peor, esto no sería un obstáculo. Todo lo que él busca es un corazón noble y bueno. Y nunca olvide que el Espíritu Santo está presente en poder para hacer que el corazón del hombre se incline a Dios. «52 mensajes para creyentes nuevos». Mensaje 5. La salvación que Cristo efectúa. Lectura bíblica. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Primera epístola de Pedro capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La salvación de Cristo por medio de su vida. Cristo murió por la humanidad para redimir al hombre del juicio de pecado. Después de que murió, resucitó al tercer día. En la resurrección él dio su vida al hombre, para que a través de su vida el hombre pudiera ser librado del poder del pecado. Romanos, capítulo 5, verso 10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. En la cruz, Cristo llevó la maldición del pecado. En su resurrección él rompió la cadena del pecado. Por medio de su redención, la humanidad está libre del juicio de Dios. Mediante su vida, el hombre está libre de la esclavitud del pecado. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24 se dice que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia. De la misma manera que la redención es llevada a cabo simplemente por la muerte de Cristo, del mismo modo la salvación de la naturaleza pecaminosa inherente en el hombre es llevada a cabo simplemente por su vida dentro de nosotros. No existe nada que el hombre tenga que hacer a fin de ser redimido.
De la misma manera, no existe nada que el hombre tenga que hacer a fin de ser salvo. Todo es hecho por Dios, la salvación es gratuita, la manera de recibir la redención y la salvación de Cristo. Por fe, ¿de qué manera podemos tener la experiencia de la redención y la salvación de Cristo? La manera es la fe. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La redención y la salvación no son cosas que ganemos por méritos, no se obtienen por medio de obras que hacemos. No hay nada que el hombre pueda hacer para obtener el perdón o la salvación, tanto el perdón de pecados como la salvación en vida vienen por medio de la fe y nada más. La fe da sustantividad a la obra redentora de Cristo. La fe es primeramente tener la visión de lo que Dios hizo con Cristo en la cruz. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. La Biblia dice al menos 150 veces que el hombre es justificado, salvo y recibe vida eterna, solamente por fe conforme a Hechos capítulo 16, verso 31. Orar e invocar su nombre. Hoy en día, todo lo que usted necesita para recibir la redención y la salvación de Cristo es orar e invocar su nombre. Simplemente diga, Señor Jesús, yo creo en tu obra sobre la cruz, creo que tú moriste por mis pecados, creo que Dios está satisfecho con tu obra perfecta. Creo que puedes salvarme con tu vida de resurrección y librarme de mi naturaleza pecaminosa. Te acepto y te recibo. Gracias, Señor Jesús, soy salvo. Si usted ora de esta manera y declara esto, indudablemente será redimido y salvo. $52 mensajes para creyentes nuevos. Mensaje 6. Cristo es contrario a la religión. Lectura bíblica. Evangelio de Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo nació fuera de la religión. El capítulo 2 de Mateo nos muestra que Cristo nació fuera de Jerusalén, lejos del templo, y que los santos sacerdotes no tuvieron nada que ver en este acontecimiento. Dios no envió al ángel Gabriel a una familia sacerdotal, ni lo envió a alguien que oraba en el templo de Jerusalén. Antes bien, Dios envió su ángel a una pequeña ciudad llamada Nazaret, ubicada en una región despreciada de Galilea. Lo envió a una joven, a una virgen de familia humilde. Prácticamente todo lo que le aconteció a esta joven sucedió lejos de Jerusalén, del templo, del sacerdocio santo y de la religión típica y verdadera. El nacimiento de Cristo no tuvo nada que ver con la religión, y se efectuó por completo fuera de ella. A Cristo se le encuentra fuera de la religión. El capítulo 2 de Mateo prosigue relatando en dónde la gente encontró a este Cristo. No lo encontraron en la religión, ni fueron los sacerdotes ni los religiosos quienes lo hallaron. Él no se encontraba en Jerusalén ni en el templo. Todos conocemos el relato de la estrella celestial que brilló en un país pagano, en un pueblo sin Biblia y desprovisto de la verdadera religión. Sabemos también que aquellos sabios paganos, valiéndose de su entendimiento, concluyeron que el rey de los judíos había de nacer en Jerusalén. Debido a que ellos lo buscaron allí, causaron la muerte de muchos niños. Finalmente hallaron a Jesús, pero no mediante el conocimiento bíblico. Usted recordará que cuando llegaron a Jerusalén, el rey Herodes llamó a los escribas y a los fariseos, es decir, a aquellos que conocían la Biblia. Todos ellos le dieron a Herodes la referencia exacta de Miqueas capítulo 5, verso 2, que anuncia el nacimiento de Cristo en Belén. Ellos tenían el conocimiento, las referencias bíblicas exactas, pero ninguno fue a ver a Cristo. Valoraban las Escrituras, la Biblia, pero no a Cristo. Prestaron atención a Miqueas 5 verso 2, que anuncia la venida de Cristo y hasta el lugar exacto de su nacimiento. No obstante, cuando oyeron que Cristo iba a nacer, ninguno de ellos fue a presenciar este acontecimiento. Hoy en día la religión cristiana sigue el mismo principio. La gente habla de la Biblia y conoce algo de Cristo, pero es difícil hallar a alguien que se interese realmente por la persona de Cristo. Se preocupan por la Biblia, por las profecías, pero no de Cristo. A Cristo se le sigue fuera de la religión. Mateo 4 revela que algunas personas siguieron a Jesús después de que él fue presentado. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los sumos sacerdotes? ¿Los escribas? No, eran simples pescadores galileos. Algunos de ellos pescaban en el mar, otros remendaban redes. Era gente inculta, pero seguía a Jesús. No empezaron a seguirlo en Jerusalén, ni en el templo, ni siquiera en la Tierra Santa, sino en Galilea.
En una región que era considerada de los gentiles, Mateo capítulo 4, verso 15, Cristo imparte vida. En este pasaje de Juan capítulo 5, versos 1 al 18, vemos a un grupo de religiosos que ponen toda su atención a su sábado y a su Dios. Pero aquí se describe cómo se oponen violentamente a Jesús. Ellos se quejaban principalmente de dos cosas, de que él quebrantara el sábado, y de que dijera ser igual a Dios, al Dios de ellos. No solo se opusieron a él, sino que incluso intentaron matarlo. ¿Se da cuenta usted de que esta es la actitud de la religión hacia Jesús? Tal vez ellos no eran tan pecaminosos ni mundanos, más bien, eran muy religiosos, y se ocupaban en las cosas de Dios. No obstante, hicieron todo lo posible por aniquilar a Jesús. El Señor Jesús es el blanco de todos los ataques de la religión. Hoy en día la situación es exactamente igual. Cuanto más vivimos por el Señor y más ministramos a Cristo a las personas, más nos aborrecen los religiosos. Quiero aclarar que aunque nos oponemos a ellos, no los aborrecemos. Aquellos religiosos odiaban a Jesús, pero él nunca correspondió con odio. Ciertamente él se oponía totalmente a la religión, no obstante, amaba a esos religiosos, no las Escrituras, sino Cristo. Además, el Señor Jesús se volvió a los judíos y dijo, escudriñáis las Escrituras, verso 39, lo que el Señor daba a entender, era, escudriñáis e investigáis las Escrituras, solo porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ese era el concepto de los religiosos, quienes pensaban que podían encontrar vida en las Escrituras. Pero el Señor Jesús les dijo, aparte de mí, sin mí, por mucho que lean las Escrituras, no obtendrán vida. En cierto sentido, pensar que hay vida en la Biblia es algo de nuestra imaginación. Estrictamente hablando, la vida no se halla en las Escrituras sino en Cristo mismo. Si usted toma a Cristo juntamente con las Escrituras, entonces ciertamente obtendrá vida. Sin embargo, si toma solamente las Escrituras sin el Cristo vivo, ¿quién es el Espíritu vivificante? No recibirá vida en absoluto. Si usted pretende lo contrario, será solo un juego producto de su propia imaginación. Jesús parecía decirles, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, pero en realidad no la tenéis. Lo que tenéis es solo muerte. Cuanto más escudriñáis, más muertos estáis. La letra solo mata. Escudriñáis las Escrituras, pero no queréis venir a mí para tener vida. La raíz de la religión en nosotros. En principio, ahora nos encontramos en la misma situación. En la actualidad, el cristianismo es una religión. No piense que el cristianismo está bien solo porque tiene la Biblia. No todo está bien en el cristianismo por el hecho de que predican a Cristo. En el tiempo antiguo, los ancianos del judaísmo tenían la Biblia, y también enseñaban acerca de Cristo. Pero Cristo mismo vino, y ellos no se interesaron en él. En principio, pasa lo mismo hoy en día. Hace unos años el Dr. Tozer, poco antes de su muerte, escribió un artículo en el cual subrayaba que el cristianismo actual organiza conferencias para hablar del servicio cristiano, del esfuerzo misionero, etc. Sin embargo, supongamos que Cristo mismo entrara en la sala de conferencia. Ellos le preguntarían, ¿quién es usted? Esto es lo que escribió el Dr. Tozer, el famoso ministro de la Alianza Cristiana y Misionera. Este es el cristianismo actual. Estas fueron sus propias palabras, no las mías. Debemos tener cuidado y estar alertas. No piense que todo está bien porque tenemos la Biblia y predicamos a Cristo. Más bien, debemos estar llenos de vida, llenos del Cristo vivo. Sin nada religioso del cristianismo ni de la tradición, sin organización, reglamentos, formas, ni meras enseñanzas y doctrinas muertas. Cristo es una persona viva y no algo religioso, él se preocupa únicamente por sí mismo. A él no le interesa un Cristo doctrinal, un Cristo histórico ni un Cristo intelectual. Lo único que le interesa es el Cristo que vive en el espíritu del creyente. Esta es la era del recobro del Señor, y el recobro consiste en experimentar al Cristo que vive en nuestro espíritu. El vigilante.